En el año 1169 a.C., un año luego del nacimiento de Sansón, nace en la ciudad de Ramá, de la tribu de Benjamín, el vidente Samuel, que más tarde conoceremos como el profeta Samuel. Este vidente era hijo de un hombre levita llamado Elcana, quien era descendiente del linaje de los coatitas, de la tribu de Leví, pero no era descendiente de Aarón, sino de su primo Coré. Recordemos que este Coré fue primo de Moisés y Aarón, quien fuera tragado por la tierra como castigo de Dios, por haberse rebelado ante ellos en el desierto. Fueron 4 los que se rebelaron en ese momento, y murieron juntos con todas sus familias, y fueron devorados por la tierra, pero por alguna razón, solo los hijos de Coré fueron salvados, de lo contrario no hubiese nacido este prominente siervo de Dios. Siendo del linaje de Coré, este profeta no podía ser sacerdote, pero sí podía ejercer funciones dentro de la casa de Dios, ya que solo los descendientes de Aarón podían ejercer funciones como sacerdotes. Elcana tenía 2 mujeres, Ana y Penina. Penina le dio hijos a Elcana, pero Ana era estéril, y Elcana la amaba más que a Penina. Esto nos hace recordar aquella historia de Jacob con sus 2 mujeres, Raquel y Lea. Elcana sabía del sufrimiento de Ana, y trataba de darle algún consuelo. La trataba mucho mejor, y recibía la mejor de sus atenciones. Siempre la llevaba al templo, donde ministraba el sacerdote Elí, junto a sus 2 hijos. Y cada año, subían a llevar sus ofrendas a Jehová. Una vez, estando en el templo, Ana comenzó a suplicar a Jehová, en voz callada, solo movía sus labios, y Elí la miraba desde la silla donde se sentaba. Este sacerdote era de contextura gorda, y sufría de sobrepeso, por eso casi siempre se le veía sentado cerca del muro de la casa de Jehová. El sacerdote notaba algo extraño en Ana, y la tomó por ebria. Pero Ana lo que hacía era suplicar por un hijo, e hizo voto a Jehová, que si lo llegaba a tener, lo dedicaría a Jehová para su servicio, durante todos los días de su vida, sería nazareo, y jamás por su cabeza pasaría navaja. De repente, se escucharon los regaños del sacerdote Elí, quien la había tomado por borracha, diciéndole que se marchara a pasar su rasca a otra parte. Mas, Ana se defendió, e hizo saber al sacerdote, que él desconocía su sufrimiento de mujer, y le contó el pedido que hacía a Jehová. Luego de eso, al día siguiente regresaron a casa en Ramá, y esa noche estuvieron juntos Ana y su esposo, y se acordó Jehová de Ana, y le hizo concebir. Ana dio a luz a un hijo varón, al cual llamó Samuel, y cuando tocó el tiempo de subir a llevar las ofrendas ese año, ya Ana había dado a luz hacían unos 3 meses, porque las ofrendas se llevaban cada año a la casa de Jehová, mas pareció mejor a Ana no subir hasta que el niño fuera destetado. Estaríamos hablando de unos 2 o 3 años aproximadamente. Y cuando hubo transcurrido el tiempo del destete del niño, Ana y su marido subieron al templo de Jehová para presentarlo. Allí estaba Elí, sentadito en su silla, casi no podía caminar de lo gordo que estaba, pues llegó Ana y le dijo: Aquí estoy yo, si no me recuerdas. Yo soy aquella mujer, a la cual viste suplicando a Jehová por un hijo, y que tomaste por ebria. Pero mira, Dios escuchó mis plegarias, y aquí está ese hijo tan deseado, y lo vengo a ofrecer a Jehová, tal cual como se lo prometí. Y servirá a Jehová todos los días de su vida, mientras viva, y para siempre. Ana también fue una de las mujeres que imploraron cánticos a Jehová, y hasta ahora hemos podido observar, que con este cántico ya serían 3. Primero lo hizo María, la hermana de Moisés, y eso ocurre una vez cruzado el Mar Rojo, en señal de victoria del pueblo hebreo sobre los egipcios. El segundo caso fue el cántico de Débora, cuando Israel obtuvo la victoria sobre el rey de Canaán, y ahora el de Ana, por la bendición de Jehová de darle a su hijo Samuel. Así que, a partir de ese día, el niño fue dejado en manos del sacerdote Elí, y fue nazareo, al igual que Sansón. Aunque Sansón y Samuel fueron contemporáneos, la Biblia no menciona que alguna vez se hayan cruzado sus vidas.
Sansón vivió mucho más hacia el occidente, mientras que Samuel se radicaría en Silo, donde estaba la casa de Dios. Jehová escucha las súplicas de su pueblo, pero como era tanta la idolatría en Israel, el mismo Dios los manda a encomendarse a sus dioses ajenos, para que ellos, Astarot, Asera o Baal, los libertara. Pues, estos ídolos habían sido adoptados como sus dioses, y le rendían culto. Mas, del Dios Jehová se habían olvidado. Así de sencillo. Como dice algún viejo refrán, solo nos acordamos del Creador cuando nos vemos con el agua al cuello, por más atea que sea la persona. Samuel, mientras crecía, recibía la visita de su madre cada año, y ésta le traía túnicas nuevas. Al pasar el tiempo, Ana tuvo 5 hijos más, 3 hijos y 2 hijas. Así que Jehová Dios le suplió ese hijo que no pudo criar, por otros 5 hijos. Siendo ya Samuel un jovencito de 12 años, edad que hemos obtenido del libro de Antigüedades Judías de Josefo, y estando Elí, bastante viejo, ocurre el llamamiento por parte de Jehová hacia Samuel. Fue casi al amanecer, cuando aún la lámpara de Dios estaba encendida. Dice la Escritura, que Samuel dormía junto al arca sagrada, cosa que nos parece algo extraño, ya que el lugar donde reposaba el arca del testimonio debía ser el lugar santísimo del tabernáculo de reunión. En ese lugar, nadie podía entrar, sino, solo el sumo sacerdote, una sola vez al año, en el día de la expiación. ¿Qué hacía un niño, que ni siquiera era de linaje sacerdotal, en un lugar tan sagrado? Es muy probable, que Samuel en realidad, tenía su propio aposento, tal cual lo tenía el sacerdote Elí. Lo que realmente quiere decir la Escritura, es que el arca de Dios aún se encontraba en el tabernáculo de reunión, levantado en Silo. Jehová le llama por su nombre. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Elí, todo soñoliento, le contesta, que él no le ha llamado, y le indica que se vuelva a dormir. Luego en su aposento, Samuel, nuevamente escucha que le llaman por su nombre, y otra vez sale en carrera hasta donde estaba Elí, pero otra vez lo manda a dormir, que él no lo ha llamado. Por tercera vez vuelve a ocurrir lo mismo, y esta vez Elí cae en cuenta que es el mismo Jehová quien le está llamando, por lo cual le da las indicaciones a Samuel de lo que debe hacer cuando le vuelva a llamar. Samuel hizo tal cual le explicó el sacerdote Elí, y volvió a escuchar la voz de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Jehová había elaborado varias leyes, dedicadas a la expiación para el perdón de los pecados, ya sea para el pueblo, para la familia o para la persona en particular. Pero estaba dejando en claro, a la vista de Samuel, quien apenas contaba con 12 años, que de ahora en adelante, ninguna de estas expiaciones sería aceptadas para la redención de los pecados de la familia de Elí. En conclusión, durante este primer contacto directo de Jehová con Samuel, sirvió para darle visión acerca de lo que se venía. Un mal para Israel, y que la familia de Elí pagaría por todos sus pecados. Fue tanto así que, el mismo Samuel, luego no quiso comentarle nada a Elí sobre el mal que se le avecinaba. Cuando Jehová dijo a Samuel, yo haré una cosa sobre Israel, que quien la oyere le retiñirán sus oídos, se estaba refiriendo al secuestro del arca de Dios, y que estaría fuera de la casa de Dios por unos 120 años, aunque en la Escritura dice que serán solamente 20.
La Biblia dice en 1 de Samuel 3:1, que en esos tiempos, la visión era escasa, por la misma razón de los pecados de la familia sacerdotal, y Elí se sintió curioso por saber qué fue lo que le había hablado Jehová a Samuel. Este lo interrogó, pero Samuel no quería contarle porque era su sacerdote y le respetaba. Pero Elí insistió tanto hasta que Samuel le contó todo, y a Elí solo le quedó decir, que sea lo que Dios quiera. Mientras estas cosas sucedían en la casa de Dios en Silo, el tiempo fue pasando, y el asedio de los amonitas ya era insoportable. Así que los israelitas entraron en razón, y se dieron cuenta de semejante pecado que habían cometido en contra de Dios, ese Dios que los había liberado de las manos de sus enemigos por cientos de años. Y comenzaron a eliminar todas sus imágenes de dioses ajenos, y hasta que no entraron en comunión con Jehová, Él no se apiadó de ellos. Samuel fue creciendo, y no faltaba palabra de Jehová en su boca, y fue reconocido por todo Israel. Tenía contacto con masas, y a diferencia de Sansón, quien se movía más en solitario, Samuel ministraba desde Silo, desde donde estaba el tabernáculo de reunión. En el año 1151 a.C., siendo Samuel aún joven, de aproximadamente 18 años, y estando la administración de la casa de Dios todavía en manos de Elí y sus 2 hijos, Israel va a la guerra contra los filisteos. En esta guerra, mueren los 2 hijos del sacerdote, y el arca es secuestrada por los filisteos. Al llegar la noticia al sacerdote, este cae de su asiento hacia atrás, muriendo desnucado. Era Elí entonces de 98 años cuando muere. La estadía del arca de Dios en tierras de Asdod se convirtió en una pesadilla para sus habitantes. Y es que Jehová puso mano dura e hirió al pueblo con tumores o malformaciones en sus cuerpos, y morían a su causa. Y los que no murieron, comenzaron a quejarse, pidiendo que sacaran el arca de Jehová del templo del dios Dagón. Esto condujo a que se convocara una reunión entre los 5 príncipes de Filistea, para definir qué hacer con el arca, ya que esta era la causante de tal mortandad. En esta reunión, se acordó pasar el arca, desde Asdod hasta Gat, otra de las ciudades filisteas. Pero de igual forma, Jehová les envió castigo como a los de Asdod, tumores y plagas de ratones. Luego la pasaron a otra ciudad llamada Ecrón, pero de igual manera, la mortandad recaía sobre ellos. Esto se tornó tan insoportable, que 7 meses después, volvieron a tener una reunión, donde de manera unánime, acordaron regresar el arca a los hebreos. No se menciona que el arca haya pasado por las otras 2 ciudades filisteas restantes, que son Ascalón y Gaza, pero lo más probable es que estas 2 ciudades también recibieran parte del castigo. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos, y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ya antes habíamos hablado acerca de lo que significaba una expiación, que consistía en pagar sus culpas o penas, para conseguir la misericordia de Jehová Dios. Los hebreos cada año subían hasta la casa de Dios en Silo, para llevar sus ofrendas. Tradicionalmente, se llevaban corderos o becerros para rendir holocausto y sacrificios a Jehová, para que le sirvieran de expiación. En total, se acordó hacer 5 réplicas de tumores en oro, que representaban 1 por cada ciudad principal. Entonces esto nos indica que tanto Gaza como Ascalón también sufrieron la mortandad. Aunque los adivinos y sacerdotes filisteos ordenaron hacer 5 figuras de ratones, en realidad se construyeron más, ya que se fabricaron conforme al número de ciudades de los 5 príncipes filisteos. Estos tumores y ratones representaba el maleficio sufrido durante estos 7 meses.
Estos objetos de oro serían colocados en cajas y serían puestos al lado del arca de Dios, en un carro nuevo, el cual sería guiado por 2 vacas recién paridas, y sus crías se quedarían encerradas en su establo. Además de esto, para completar la expiación, tenían que darle la gloria a Jehová, el Dios de Israel. Esto sería tan humillante, ya que ellos detestaban a los hebreos y a su Dios. De una vez se opusieron rotundamente, y se negaron a humillarse de tal manera, por lo cual, los sacerdotes y adivinos los reprendieron, y les aconsejaron que lo hicieran de buena manera. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón, como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir, y se fueron? Los sacerdotes filisteos le recordaron parte de la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto con gran poder y gloria. Así que, si querían evitar que gente siguiera muriendo, había que hacer el sacrificio. Ellos todavía no estaban completamente seguros de que Jehová, el Dios de Israel, fuera quien los estaba matando con sus plagas y tumores, pero se lo imaginaban. Y una de las maneras para saberlo era en una clase de suerte. Para ello, se construiría un carro nuevo, que sería guiado por un par de vacas recién paridas. Este carruaje llevaría sobre sí el arca del pacto, junto con las cajas de los tumores de oro y los ratones. Estas vacas serían echadas en el camino sin un guía, y la suerte sería el destino que tomaran las vacas con el arca. Existía la gran posibilidad de que las vacas no se movieran del sitio, ya que sus crías estaban encerradas en su establo. Pero si se movían y tomaban el camino hacia Bet-Semes, que era tierra hebrea, entonces, con seguridad era Jehová el causante de sus males. Las vacas serían monitoreadas a lo lejos por los príncipes filisteos, para ver hacia dónde se dirigían. Y si hubieran tomado otra ruta distinta hacia Bet-Semes, entonces lo que había pasado no era obra de Jehová, sino que era un accidente o cosas del destino. Por tanto, las vacas serían regresadas a Ecrón, y el arca permanecería secuestrada por tiempo indefinido. Las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y nadie las detuvo, hasta llegar allí. Con esto, quedó bien en claro a los filisteos, que Jehová fue quien estaba detrás de todas estas cosas. Los campesinos de Bet-Semes estaban segando el trigo cuando vieron llegar aquel carruaje, guiado por las 2 vacas, y éstas se detuvieron al lado de una gran piedra. Los campesinos se sorprendieron mucho al ver que en el interior del vehículo venía el arca de Dios, que había estado en poder de los filisteos. Ellos se regocijaron y cortaron las maderas de aquel carro, para que los levitas pudieran hacer descender el arca. La colocaron sobre aquella gran piedra, junto con las ofrendas que traía como parte de la expiación de los filisteos. Luego de eso, sacrificaron esas mismas vacas en holocausto hacia Jehová. El arca estaba sobre esa gran piedra, en los campos de Josué. Pero los habitantes de esa zona comenzaron a abrir el arca de Dios, quizás por la falta de conocimiento acerca del peligro que eso representaba. Y todos querían ver lo que había dentro de esa arca de Dios. Y dice la Escritura que Jehová hizo una gran mortandad entre los hombres de Bet-Semes, como resultado de ese pecado. La Biblia no dice específicamente cómo pudo pasar esta abominación. Y todos nos preguntamos, ¿dónde estaban los levitas encargados de velar por esa arca? ¿Por cuánto tiempo estuvo el arca sobre esa piedra? ¿Acaso todas esas personas murieron porque miraron dentro del arca? Es muy difícil que haya sido así. La cantidad de muertos en las ciudades filisteas a lo largo de esos 7 meses no se mencionan, pero en Bet-Semes, ciudad de Judá, solo allí perecieron 50.070 hombres, y así lo especifica la Biblia. ¿Qué pensarían los filisteos? Fue más fácil matar hebreos devolviéndoles su asunto sagrado, que vencerlos en los campos de batallas. A diferencia del castigo de los hebreos,
aquellos no murieron por haber mirado dentro del arca, sino que fue por el hecho de tener el arca en esas tierras, y murieron muchos inocentes, quienes no tenían culpa de los pecados de otros. Pero en este caso de Bet-Semes, ocurre que durante los festejos, el arca fue abierta de manera deliberada, ignorando que solo los sacerdotes levitas, de la descendencia de Aarón podría hacerlo. No cabe la menor duda, que una vez abierta el arca, muchos quisieron mirar, pero es lógico, que no todos pudieran hacerlo. Abrir el arca de manera indebida, era una abominación ante los ojos de Jehová, por lo cual desata su ira sobre los habitantes de Bet-Semes. No había un Moisés, o un Aarón, para que expiara por sus pecados, por lo cual la mortandad fue grande. No hacía mucho tiempo, que habían muerto los sacerdotes principales de la casa de Dios, esto es Elí y sus hijos Ofni y Finés. Samuel apenas era un muchacho joven, que se estaba dando a conocer como profeta de Dios, y había quedado prácticamente solo en Silo. Su mentor Elí, ya no estaba con él, pero ahora tenía un mejor mentor, que es el mismo Jehová. Los habitantes de Bet-Semes supieron que el arca no podía seguir en esa piedra por más tiempo, ya que seguirían muriendo más personas. Así que enviaron mensajeros hasta Kiriat Jearim, explicando que el arca había sido devuelta por los filisteos, para que enviaran por ella inmediatamente. Estos habitantes de Kiriat Jearim llegaron inmediatamente y se llevaron el arca consigo y la ubicaron en la casa de un levita llamado Abinadab, del cual se desconocen mayores detalles. Abinadab tenía un hijo llamado Eleazar, al cual ungieron para que guardase el arca de Dios. Vinieron los de Kiriat Jearim, y llevaron el arca de Jehová, y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Observemos que la Biblia dice guardase, no quiere decir que la casa de Abinadab se convirtiera en una especie de santuario, para que la gente fuera a ofrecer sacrificios y ofrendas a Jehová, como se hacía en Silo. Simplemente era el vigía y cuidador, de que nadie tocara ni mirara el arca de Jehová, y así evitar lo que les pasó a los habitantes de Bet-Semes. Y nos preguntamos, ¿por qué no devolvieron el arca a Silo, donde estaba la casa de Dios, y donde según estaba Samuel? La Biblia no nos da una respuesta a esta pregunta. Según el mismo texto bíblico, nos da la impresión de que el tiempo de estadía del arca, en casa de Abinadab, sería por 20 años, pero eso no es lo que nos dice el texto original hebreo. Si analizamos bien el original hebreo, nos daremos cuenta que, en realidad, lo que se quiere decir, es que luego del asentamiento del arca en casa de Abinadab, los hebreos se lamentarían por 20 años más. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir, que el hecho de que los filisteos hubieran devuelto el arca a sus legítimos dueños, no significa que la opresión filistea hubiera cesado, ya que la Escritura nos dice en el libro de los Jueces 13:1, que esta opresión se extendería por 40 años, y apenas, cuando sucede lo del secuestro del arca, solo habían pasado 20 años. Para este tiempo, el profeta Samuel apenas era un joven de unos 19 años, y no será, hasta 20 años más tarde, cuando entre Sansón y el profeta, cada uno por lados separados, le pongan punto final a esta aflicción. Por eso dice el texto, que el pueblo de Israel aún se lamentaría por 20 años más, hasta que Samuel los libere de ese yugo, en la batalla final de Ebenezer. El arca permanecería en casa de Abinadab, hasta que fuera movida hasta la casa de Obed-Edom, en un primer intento fallido de llevarla hasta Jerusalén, por parte del rey David.